El Chacal de Berisso, el filicida, se negó a declarar. La pericia psiquiátrica complicó al asesino. Exclusivo, una historia de violencia intrafamiliar. El caso es estremecedor. La víctima es muy chiquitita y lo que muchas veces anuncian estos personajes siniestros de la historia policial, ¿no? Cuando la violencia no puede ir sobre la mujer, van sobre los hijos. Y además, en este caso en particular, Frasca, Sí. él creo que como justificativo de todo esto, sospechaba que esa hija no era de él. Sí, Francesca. Exactamente. Él, hay que aclarar que previo a esta aberración, él tenía prohibición de acercarse a su casa. O sea, la policía en la investigación, más allá de la aberración que cometió de matar a su hija de 5 años Qué horror. con puñaladas en el pecho, en el cuello, en los bracitos, imagínate 5 años, Qué animal, qué animal. un chacal, un verdadero chacal. Pero más allá de eso, tenía prohibición para acercarse, tenía denuncias de violencia de género previas. O sea, toda la prevención que hay, el tema del botón de pánico las y todo, protegen. no protegieron. No sirve para nada igual. No lo protegieron. Igual hoy escuchaba también que él intentó a golpes terminar con el embarazo. Que una de las primeras O golpizas... sea, ya venía mostrando síntomas de violento, que por es decirlo de muy una manera. frecuente en este tipo de personajes asquerosos, siniestros. Es muy frecuente que cuando las mujeres quedan embarazadas, ellos intentan todavía, o aparece por primera vez los episodios de violencia, o si los hubo antes, suelen ser más salvajes todavía. Él trató de interrumpir ese embarazo a golpes. Matías Rezano trabajando en vivo y en directo desde el lugar. Mati, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Federico, Melina, placer de saludarlos. Estamos ubicados justamente en la localidad de Berisso, a unos 300 metros de donde ocurrió todo en la jornada del viernes por la noche. Y les cuento por qué la distancia. Cuando llegamos al lugar, se acercó uno de los tíos, estaba la madre en el frente de la vivienda. Nos pidió encarecidamente, entendiendo nuestro trabajo, pero también pidiendo que entendiéramos la situación y el estado que están viviendo de emociones debido a lo que ha sucedido. Nos retiramos del lugar, estamos a unos 300 metros, como les decía. Todavía, a ver, en el barrio hay confusión y conmoción. Confusión porque entre los que tienen información precisa y los que no, y los que la tienen, todavía no pueden entender lo que sucedió. Y la situación hasta el momento, más allá, como bien decías vos, se negó a declarar Hugo Fernández, este hombre de 35 años que mató a puñaladas a su propia hija y que 500 metros después intentó degollarse y que fue encontrado por vecinos del lugar y hospitalizado también en aquel entonces, en la jornada del viernes, en estado crítico, ya a disposición de la justicia. Todo lo que Sí, relatás, perdón. Mati, no, nada para pedir perdón. Estaba reflexionando mientras escuchaba lo que vos contabas. Todo lo que relatás es del manual. Una persona que tenía todas las condiciones para hacer lo que hizo. O sea, si a alguien le sorprende el crimen brutal de Francesca, es porque estaba mirando para otro lado. Porque él ya había anunciado que iba a hacer esto. Primero, los golpes eran sistemáticos, tenía restricción de acercamiento, era violento, significaba una amenaza para ella y para los chicos. Sospechaba que la criatura no era de él. ¿Quién miró para otro lado? ¿Quiénes fueron los funcionarios que miraron para otro lado? Porque esto era evitable. Sí, claro. Mati. Sí, la restricción fue establecida en 2022, cuando comenzaron a sucederse las primeras denuncias por violencia de género. Finalizó el año pasado, a pesar de los pedidos por parte de las familias que continuaran estas restricciones. Bueno, no continuaron y lamentablemente el desencadenante o el desenlace
justamente se cobra la vida de esta pequeña de 5 años. Esto es lo que se llama... El hombre, Melina, perdón, el hombre para agregar, les pido perdón porque también hay dificultades de señal y los escucho entrecortados, Sí. pero el hombre, ante las autoridades, lo único que intentó simular es que estaba bajo los efectos del alcohol y de las drogas. ¿Para qué? Para justamente presumir que no estaba en tiempo y espacio y que actuó fuera de sus cabales. Pero ya Como hoy que no es estaba ni atenuante eso. premeditado No. ni consciente de lo que estaba haciendo. Ya hoy eso no es atenuante. Hay gente que no estaba alcoholizado, estaba drogado como para tener un atenuante. Hoy ya en el código no es atenuante. Ahora, el médico que atendió a la mujer, cuando apareció en la guardia con los golpes. en la panza, Del embarazo. ¿no hizo la denuncia? Buena pregunta. No, y tremendo, también es también tremendo. si le dan una restricción, Tremendo. si le dan un botón, nadie se pone a controlar cuál es el comportamiento. Porque a veces se da situaciones de femicidas o violentos y víctimas que terminan viviendo con restricción perimetral en la misma casa, así como lo escuchan, porque no tienen a dónde irse. Es una barbaridad. Mati, ya volvemos, gracias.